lo que él tiene es mucho mejor que lo que Dios tiene. Entonces yo encuentro que la forma que Satanás no puede sacar ventaja de nosotros, pero más aún, la forma en que Satanás no puede engañarnos a nosotros, porque lo que usa Satanás es la mentira. La Biblia dice que él es padre de mentira, que él es mentiroso desde el principio y por lo tanto es padre de mentira, y lo que Satanás habla y dice siempre será una mentira. Ahora, no quiero hablarle de Satanás. Satanás no es el tema de mensaje en esta congregación. Sin embargo, es importante que sepamos que él va a tratar de envolver nuestros pensamientos y va a tratar de engañarnos para hacernos creer que lo que él tiene es mucho mejor que lo que Dios tiene. ¿Sí está conmigo? Ok, en ese sentido, o en esa dirección, la Biblia enseña que la forma de resistir al diablo es con la palabra de Dios. O sea, usted puede resistir. Nosotros decimos, ¿y cómo resisto al diablo? ¿Cómo puedo echar atrás al diablo? Y la forma de echar atrás al diablo es a través con la palabra. Usted no puede tratar de pelear con Satanás en sus propias fuerzas o tratar de vencerlo en sus propias fuerzas. Alguna vez yo ya le dije, por eso le digo que tiene que ver con Josafat, con el mensaje de Josafat que vamos a continuar dentro de 8 días, tiene que ver con vencer al enemigo en el territorio que tú establezcas. Se lo platico dentro de 8 días, no es por ahí el tema hoy. Sin embargo, no podemos vencer a Satanás con la palabra, no podemos resistir a Satanás con la palabra si no la entendemos. Si no entendemos la palabra, no podemos usarla. No se trata de repetir la palabra solamente. No se trata solamente de repetir la palabra, de aprenderte unos versículos y usarlos con el fin de tratar de resistir al diablo. No, así no funciona, hermano. El Satanás se va a reír en tu cara y te va a decir, yo me sé más textos que tú y te los voy a recitar todos. Porque no se trata de que te aprendas unos textos nada más y los digas, y los recites, y los repitas nada más como si fuera un amuleto o un hechizo o un conjuro con el cual tú puedes resistir al diablo. Tú tienes que resistir al diablo con la palabra de Dios, pero para poder usar la palabra tienes que entender la palabra. Si no entendemos la palabra, no podemos usarla. La palabra de Dios es un arma, es una espada de 2 filos, y toda arma necesita adiestramiento, toda arma para su uso necesita adiestramiento. ¿Sí está conmigo? Entonces, para usar cualquier arma necesitas ser entrenado. No puedes usar un arma si no la sabes usar. A mí me encanta ver las películas de producción chafa, de poca producción o de baja producción, porque los personajes de repente resultan que nunca han usado un arma y en el momento de la crisis, no, hombre, ya son expertos y unos expertos tiradores y ya lo que le tiran le pegan y no, hombre, son muy buenos ya. Cuando no es cierto, o sea, para poder usar un arma tienes que aprender a usarla, tienes que aprender a cargarla, a limpiarla, a usarla, a apuntar, saber cuál es la dimensión de puntería, la fuerza del disparo, de lo que le llaman el culetazo, para que tú sepas que en el momento que jalas el gatillo, sepas que hay una variación en el disparo y que tienes que sujetarla y cómo sujetarla. Te tienes que ser entrenado en el uso de un arma. La palabra de Dios también es un arma, aunque una espada, aunque no un arma de fuego, pero sí una espada, en el sentido espiritual, por supuesto. Es un arma que tú tienes que aprender a usar y que tienes que entenderla para poder usarla. ¿Sí está aquí? Entonces, si nosotros no entendemos la palabra y no sabemos lo que dice la palabra, hermano, el diablo nos va a dar una zarandeada sin saber nosotros ni cómo fue que pasó. Ahora es importante que tú sepas usar la palabra. Si no sabes usar la palabra, vas a batallar en el uso de la palabra. La pregunta es, y lo que muchos se preguntan es, y bueno, ¿y cuándo nos enseña, pastor? ¿Cuándo nos vamos a enseñar a usar la palabra? La buena noticia es que aquí les enseñamos a usar la palabra. La mala noticia es que es tu problema. Es tu decisión aprender a usar la palabra. Es tu decisión saber lo que dice la palabra y saber cómo usarla. Y me encanta porque el Señor Jesús nos puso ejemplo de ello. El Señor Jesús es uno de los maestros de la palabra más expertos y el mejor maestro que yo puedo encontrar en la Biblia acerca de la Biblia. Es el mejor maestro que puede enseñar la palabra. El Señor Jesús da unas enseñanzas extraordinarias. Y esto me llevó a este pasaje o a este estudio porque hace unos días atrás estábamos hablando en familia, mi esposa y mis hijos, y de repente uno de mis hijos me dice, es que tú explicas muchas cosas.
explicas una cosa muchas veces. Das una explicación de muchas formas y yo ya te entendía la primera y repite lo mismo y repite lo mismo. Le digo, qué bueno que no le tocó al Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo repetía 8 veces. El Señor Jesús se paraba, enseñaba y le decía, el reino de los cielos es semejante a... Y apenas terminaba de explicarlo, decía, el reino de los cielos es semejante a... 8 veces seguidas, en un mismo pasaje, el Señor Jesús explicando un mismo tema. 8 veces. Porque el propósito de esa enseñanza es que la enseñanza quedara clara y que ellos entendieran lo que él estaba refiriéndose. Y pone 8 ejemplos distintos, 8 parábolas que hablan de lo mismo, del mismo mensaje, en 8 formas distintas. Y entonces, si yo repito muchas veces, hermano, es usted bienaventurado porque el propósito es que usted aprenda. Y es importante que lo sepa. Y si no me cree, lea conmigo. Mateo capítulo 13. Aunque estaría bien que leyéramos todo el capítulo, no lo vamos a hacer. ¿No tiene usted de tarea leerlo? Bueno, si quiere, claro. Mateo capítulo 13, ¿ya está ahí? Puede leer con calma el capítulo 13. Ahorita no lo vamos a leer todo. Quiero que leamos algunas partes del capítulo 13 solamente. Dice, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les mandó muchas cosas, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, que aquí el sembrador salió a sembrar. Otra vez el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y empieza con la primera parábola en este pasaje, el capítulo 3. Y la primera parábola es la parábola del sembrador. Si usted lee con calma el capítulo 13, se va a encontrar la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Aunque la última no es una parábola meramente, no es una explicación, una gran parábola, es una parábola simple y sencilla también acerca del reino de los cielos y acerca de las enseñanzas que había tenido en ese momento. El Señor Jesús empieza a hablar por parábolas y la primera parábola que cuenta es la parábola del sembrador. Esa parábola del sembrador ya se la hemos platicado en otra ocasión. Cuando dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y parte cayó entre piedras, luego parte cayó entre espinos y luego la otra parte cayó en buena tierra. El Señor cuenta la parábola y después de que cuenta la parábola, el Señor Jesús termina diciendo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esta palabra es, aunque sencilla, es muy dura, hermano. Porque esta palabra hace responsable al oyente, no al predicador. El Señor Jesús usa esta palabra de el que tenga oídos para oír, oiga, en este pasaje y en otros más durante su predicación en la tierra, pero lo vuelve a usar hasta el Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias y dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta parte es importante que usted lo entienda, porque el Señor Jesús hace responsable al oyente. Y cuando usted está escuchando la palabra, a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Su cabeza está pensando en los frijoles que dejó en la estufa. Le está preocupando si tiene o no tiene dinero. Que le duele la espalda, que el Señor está muy cómodo para dormir. Lo que sea que le preocupe, hermano, el responsable es usted, no el predicador. Porque cuando la palabra está saliendo de la boca del predicador, el responsable es el que la oye. Ya el que predica tiene una responsabilidad, el que habla tiene una responsabilidad delante de Dios, que Dios le llamará a cuenta por cada palabra que salió de su boca. Si el predicador habla y habla cosas incoherentes, cosas incongruentes, cosas sin sentido, y le rebusca y le da vueltas al mensaje y no llega y no aterriza la enseñanza, es responsabilidad del predicador. Pero una vez que sale la palabra,
De la boca del predicador, el responsable es quien le escucha. Una vez que escucha, usted es responsable de lo que escucha. Y además no solamente de escucharlo, sino de entenderlo. Usted dice, pero pastor, usted habla muy enredado y no se le entiende nada. Hermano, es su bronca. Es su problema. El que tiene oídos para oír, oiga. Pastor, pero yo no le entiendo nada. Ok, entonces el problema no es que si cuando tú escuchas la palabra no entiendes nada de lo que el predicador dice, dices, es que no le entiendo nada al predicador. De repente yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo no le entiendo nada a mi pastor, y mi pastor me aburre, y mi pastor... Bueno, el problema no es el pastor, el problema es cuánto interés tienes por aprender. ¿Cuánto te importa aprender? ¿Cuánto quieres saber de lo que está hablando el predicador? Primero tienes que poner atención a lo que está diciendo el predicador. Y en segundo lugar, tienes que anhelar saber. Si tú no anhelas saber más, te vas a quedar con esa idea. Bueno, da lo mismo si le entiendes o no. Con que vayas, cumplas a la iglesia el domingo y pases lista y hagas acto de presencia, por eso es más que suficiente. Ya Dios ya lo toma en cuenta. No, hermano, porque eres responsable de la palabra que se te enseñó. Y Dios te va a demandar de la palabra que aprendiste. Pero no entendí, pastor. Por eso le digo que es su bronca, porque ustedes tienen que anhelar saber. ¿De dónde saca eso? Lea conmigo. El Señor da la parábola y después de enseñar la parábola, de 8 formas distintas, lo mismo pero diferente. Dice el versículo 10. Entonces, después de que el Señor Jesús da la parábola del sembrador, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Fíjese, qué actitud de los discípulos. Se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué les hablas? ¿Por qué no dijeron ellos, ¿por qué nos hablas? Les dice, ¿por qué les hablas? Los discípulos están separando a la gente como diciendo, ellos son del montón, nosotros somos exclusivos. Ellos están en el grupo, pero nosotros nos cosemos aparte. Entonces los discípulos se acercan y dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, y esta es la parte importante, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y a mí me llamó mucho la atención, en este pasaje tal parece que el Señor Jesús está haciendo acepción de personas. Es decir, a unos sí les es dado y a otros no les es dado. Y uno pudiera justificarse a sí mismo diciendo, bueno, yo soy de los que les dieron a no entender. Yo soy de esos montones que el Señor dijo que no íbamos a entender nunca nada. Y eso no está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, a ellos no les es dado entender, a ustedes sí les es dado, sí les ha sido dado entender el reino de los cielos y las parábolas que yo digo. El Señor no solamente los está haciendo responsables a los apóstoles, sino que el Señor está haciendo una distinción entre los que sí entienden las parábolas y entre los que no entienden las parábolas. ¿Cuál es la diferencia? Lea conmigo, ahí lo dice. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, el Señor quiere hablarte a ti. Y entiendes los primeros mensajes y dices, wow, esto está interesante. Significa que tú eres de los que entienden. Dice, tú eres de los que entienden. A ti que entendiste la primera parte, te será dada una segunda parte. Y una tercera parte. Y una cuarta. Es más, te será dado más, dice el Señor. Pero al que tiene y no entiende, aún lo que tiene, le será quitado. Es decir, no va a entenderlo. Lea la parábola del sembrador. No ahora, pero léala después. Va a ver cómo dice la primer semilla de la que habla el Señor Jesús del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y parte de la semilla cayó en el camino. Dice, y esa semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Está comido? Y luego cuando explica la parábola, el Señor dice, esa semilla que cayó junto al camino, es aquellos que tienen el corazón duro, no entienden la palabra, entonces viene el diablo y se las arrebata, se las quita.
Esas son las aves que se comen la semilla. Cuando no entendemos la palabra, el diablo viene y nos quita la palabra. ¿Por qué el diablo quiere quitarnos la palabra? Porque el diablo sabe que la palabra es la única arma que tenemos para echarlo para atrás. Si yo no tengo la palabra, ¿cómo lo hago retroceder? ¿Cómo lo saco de mi vida si no entiendo la palabra? Si está aquí, ¿está entendiendo esto? Entonces necesitamos entender la palabra. Y en este pasaje el Señor le habla con parábola. Entonces me hace pensar que aquel que quiere entender la palabra necesita buscar la palabra. Ahora, la pregunta es si los apóstoles habían entendido la parábola o no. Ellos se acercan y les dicen, ¿por qué les hablas con parábolas? Ese acercamiento, ese acercarse y preguntar, es lo que hace la diferencia con los otros. El no acercarse y preguntar nos hace quedarnos con la duda, nos hace quedarnos con la incertidumbre. Mire, bendito sea Dios, el Señor Jesús andaba por la tierra predicando. Y algunos se acercaban, pero generalmente eran los apóstoles los que preguntaban, porque tenían el privilegio de tener a Jesús ahí con ellos. Pero Jesús predicaba en una ciudad y se iba a otra ciudad, no todos lo seguían a la otra ciudad. Entonces había cosas que Jesús enseñaba que ellos no entendían completamente. Y como no lo entendían completamente, se quedaban con la duda. Sin embargo, los apóstoles no se quedaban con la duda, ellos preguntaban. El Señor Jesús se tomaba el tiempo de explicarle. Mientras nosotros no nos interese, no nos vamos a acercar y a preguntar. Te testificaba hace unos días que estaba hablando con mi hijo en la mañana, creo que fue hace 8 días por la mañana, estábamos desayunando los dos, el domingo por la mañana antes de irnos a la iglesia, con David, y estábamos hablando y de repente David me pregunta algo de la Biblia, algo de Dios. Me pregunta algo y yo le contesto. Le empiezo a explicar y le doy la aclaración y lo llevo por una explicación amplia de lo que estábamos ahí desayunando. Y me dice, wow, esto no lo sabía. Le digo, no. Le digo, y además no lo enseño en la iglesia. No lo enseño a la congregación. Si acaso lo enseño en la licenciatura, pero en la congregación no lo enseño. Y me dice, ¿por qué no lo enseño? Le digo, porque no lo entenderían. Y me dice, entonces yo sí ya lo entiendo. Le digo, no. Lo que pasa es que tú preguntaste, por eso te contesté. Porque el interés hace que, si tú muestras interés por aprender, hace que el maestro te suelte más enseñanza. Si tú no preguntas nada y te quedas con todas tus dudas, con lo único que te vas a quedar es con las dudas. Pero el aprendizaje que tú necesitas acerca de la palabra de Dios tiene que nacer un interés en tu corazón de querer saber qué significa eso. ¿Está conmigo? Pero tiene que haber un interés. Entonces el mensaje de hoy para los que anotan títulos es interés por saber más. Si tú no tienes interés por saber más, si a ti no te importa aprender más, entonces no vas a poder entender muchas de las enseñanzas que están en la palabra de Dios y no vas a poder usar esa palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento, hermano, no se tira. El conocimiento se busca, se paga por él. No estoy diciendo que les voy a cobrar entradas, pero a veces no valoramos lo que nos dan. Pero cuando tú valoras lo que se te da, tú aprovechas ese tiempo. ¿Está conmigo? Recuerdo que hace unos años atrás estaba dando clases en una preparatoria particular, daba clases de matemáticas, de física, de inglés, y yo daba clases en esa preparatoria y había alumnos, era una preparatoria particular, había alumnos que iban por ir, nada más. Pero había un alumno que él trabajaba ya, y el tiempo lo invertía para ir a tomar clases, no había que ir todo el día, pero el tiempo que él iba y se sentaba. Y yo me acuerdo cuando entraba a mi clase, yo empezaba mi clase y él empezaba a anotar y anotar y anotar y preguntaba y preguntaba. Y al final un día yo le pregunto, oye, eres bien aplicado, ¿te gusta estudiar? Y dice, no, no me gusta, pero estoy pagando. Y a mí no me gusta desperdiciar mi dinero y si ya estoy pagando tengo que aprovecharlo.
Hay quienes cuando pagan se sienten obligados a aprender, pero cuando no pagamos, cuando la enseñanza es gratuita, la menospreciamos. Menospreciamos el aprendizaje. Creemos que no vale, como no nos cobraron, no vale. Pero sí es importante. El Señor Jesús no cobraba, pero todo lo que enseñaba era importante. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de aprender de aquello que nos va a hacer cambiar nuestra vida y nos va a hacer rechazar al enemigo y sacarlo de nuestra vida. Pero necesitamos tener interés. ¿Qué necesitamos tener? Si no me interesa, no lo busco. Si no me interesa, no lo aprecio. Si no me interesa, no lo valoro. Tengo que tener ¿qué? Ok. Dice ahí en Mateo, donde estábamos. Otra vez el 12, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será. A mí me gusta esto porque yo quiero agregar una palabra. No es correcto agregar palabras en la Biblia, pero es para entender mejor el contexto. Y dice, porque cualquiera que tiene interés, se le dará más conocimiento y tendrá más conocimiento. Pero el que no tiene interés, aún el conocimiento que tiene, le será quitado. Si usted pone eso en esas palabras ahí, en ese versículo, pareciera que nos está hablando a nosotros acerca del interés que deberíamos de tener en lo que aprendemos del Señor. Luego dice el siguiente versículo, el versículo 3. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cuando alguien tiene interés, hermano, no solamente pone atención a la enseñanza, sino que no se queda con la duda y pregunta y dice, yo quiero saber más, ¿por qué esto? Los apóstoles se acercan y dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas de manera clara? Y esta es la razón por la que el Señor Jesús hablaba por parábolas. Además de que ya había sido profetizado en Isaías, el Señor Jesús lo repite y dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y veréis y no percibiréis. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo ¿qué ha pasado con el corazón? Se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando nosotros nos engrosamos del corazón, ¿qué es engrosarte del corazón? Es como cuando comes mucho. ¿Qué está pasando contigo? Engordas. Pero recién comes y te diste una buen banquetazo de comida. ¿Qué pasa contigo? Toda tu energía se va a la digestión. Entonces andas así como. ¿Te da sueño? ¿Quieres dormir? Por más, mire, hace poquito veníamos de un congreso. Ya había sido muy cansado para mí. Ya veníamos de regreso y de regreso me venía a dormir. Eran como las 11 de la noche cuando veníamos de regreso. Yo me venía durmiendo. Y tuve que despertarme y ponerme a orar y decir, Señor, no dejes que me duerma. Porque si me duermo nos morimos todos. Venía con mi esposa y con mis hijos. Y tienes que pelear, te tienes que agarrar con eso, porque está en juego tu vida, hermano. También cuando escuches la palabra, está en juego tu vida. Es tu salvación. Y dice el Señor, hablando de la profecía que había sido dado, dice, sus corazones se han engrosado. Otra versión dice, sus corazones han perdido la sensibilidad. Y me gusta lo que dice otra versión. Dice, sus corazones han perdido el interés. Ya no les interesa. Cuando hemos perdido el interés, cuando ya no nos importa, cuando ya no queremos oír, nuestro corazón se ha engrosado. Creemos que lo que tenemos es suficiente. Y nuestro corazón está lleno de grasa, está envuelto de grasa, que se vuelve insensible. Ya no queremos escuchar. No nos importa lo que nos están diciendo. Y entonces se genera una indiferencia en nosotros. Nos volvemos indiferentes a la palabra de Dios. Y eso es lo más lamentable que usted puede experimentar. Puede pecar y todavía tiene oportunidad.
puede fallar del Señor y tiene oportunidad, se aleja del Dios y tiene oportunidad, pero volverse insensible a la palabra, volverse desinteresado a la palabra, eso es lo peor que le puede pasar, porque la palabra es la que produce vida, la que produce fe, la que produce esperanza, la que produce un cambio en su vida. Y cuando ya no me importa, cuando ya no quiero escuchar la palabra, entonces yo me estoy volviendo alguien engrosado del corazón. Y mi corazón se vuelve insensible, ya no me interesa, ya no quiero saber lo que Dios tiene que decir. Y por más, mire, puede bajar un ángel del cielo y traerte un mensaje de Dios. Pero como nuestro corazón está engrosado, sí. El mismo Señor Jesús puede bajar y darnos un mensaje del cielo. Pero como nuestro corazón está engrosado, es insensible, está desinteresado en la palabra de Dios, por más bueno que sea el mensaje, no nos va a importar. Nuestra condición seguirá siendo la misma. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok, lea conmigo. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 51. El Señor Jesús les habla con parábolas, les cuenta las 7 parábolas. Al final de contar las 7 parábolas, es interesante, si usted puede leer con calma, lea las 7 parábolas, es el mismo mensaje explicado de 7 formas distintas. Y allí en el versículo 51, después de haber dado todas las parábolas, el Señor Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Yo les pregunto, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo en el mensaje? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, Señor. Sí, aquí estamos. Amén. Me hubiera gustado ver cómo el Señor Jesús les hace un examen ahí. A ver si es cierto que entendieron. A ver si es cierto que realmente entendieron lo que les dije. El Señor siempre va a cuestionar acerca de si entendiste o no lo que estás escuchando. ¿Por qué Dios cuestionará si entendiste o no? Porque Dios no solamente habla para que tú escuches y endulzar tus oídos. Dios habla para desafiar tu entendimiento, para que tú comprendas, para que pongas por obra lo que has escuchado y te vuelvas un hacedor de su palabra, no un oidor olvidadizo. De nada sirve que usted tome apuntes, que usted tome notas, que usted escuche el mensaje, que yo grabe el audio y lo subamos a internet, si al final de cuentas de todo lo que oímos nada ponemos en práctica. Y no lo ponemos en práctica no porque sea muy difícil, sino que no lo ponemos en práctica porque no lo entendimos. Porque en el mensaje a veces las cosas sean repetitivas, hay una razón de por qué son repetitivas. El Señor Jesús cuando repetía algo era porque realmente era importante y el Señor decía, de cierto os digo. Si Él insiste en algún tema es porque el tema es importante. En este pasaje del capítulo 13 de Mateo, el Señor insiste en el reino de los cielos. Las 7 parábolas y la 8ª enseñanza que es ahí en el versículo 52. Todas esas parábolas, el propósito era enseñar acerca del reino de los cielos. Y todo lo hace referente al reino de los cielos. Y el reino de los cielos y era semejante a sí mismo y también el reino de los cielos. O sea, todo era el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor tanto insistió en el reino de los cielos? ¿Y por qué lo explicó de tantas maneras distintas? ¿Por qué no solamente dio una parábola y con eso ya el que lo entendió, entendió? Porque el propósito del Señor no es dejarnos con dudas. Él quiere aclararlo. Y al final de explicarlo de 7 formas distintas, pregunta, ¿entendieron? ¿Realmente entendieron lo que acabo de explicar? ¿Y qué dicen los que están ahí? Sí, Señor, ya entendimos. Ya cámbiale de tema, ya termina el mensaje, ya es hora de irnos, ya hace hambre. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dicen al Señor? Sí, Señor, sí entendimos. Y el Señor Jesús todavía aquí les da la 8ª referencia al reino de los cielos. Les dice, versículo 52, y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¿Todo qué? Todo escriba docto. Es decir, todo aquel que tenga un doctorado en las escrituras, todo aquel que medita en la enseñanza y enseña, saca cosas nuevas
y cosas viejas. Saca ejemplos nuevos de cosas nuevas, de lo más moderno, de lo más actual, pero también hace referencia a cosas antiguas. Entonces, de repente, cuando alguien explica lo mismo, pero de tantas formas distintas, no es que esté dándole vueltas al asunto ni que esté tardando en aterrizar el tema, es que está tratando de ponerlo de manera que los entiendan todos. Es lo que hizo Jesús. Y algo que usted tiene que saber es que si Dios tiene tanto interés en darle vueltas al tema, si tú ya lo entendiste con la primera parábola del sembrador, cuando yo leí la primera parábola, por primera vez la parábola del sembrador, no sabía que había una explicación de la parábola del sembrador. No sabía que había. Entonces yo leí la primera parábola, por primera vez la parábola del sembrador, y cuando la leí, dije, ¡oh, qué padre! Las aves se comen, quiere decir que alguien nos quita. Yo estaba meditando en la parábola y decía, sí, tiene razón, porque la palabra es así. A veces se entra y a veces se arraiga y a veces da fruto. Pero yo no tenía toda la claridad, pero ya me estaba imaginando yo la explicación. Estoy hablando de hace 22 años. Y resulta que más adelante veo que viene la explicación. Digo, wow, aquí está la explicación. No solamente explica la del sembrador, también explica la de la cizaña. El trigo y la cizaña también le explica. La razón de que el Señor explicara, que invirtiera tanto tiempo en explicar lo mismo, es porque el Señor quería que quedara claro en el corazón de aquellos que escuchaban. Porque la responsabilidad es del que escucha, no del que predica. El Señor dice en su palabra en Isaías que la palabra de Dios sale de la boca de Dios y no es como la lluvia y como la nieve que cae del cielo, que mojan la tierra y la tierra produce fruto y el fruto nace de la tierra. Dice, así es mi palabra que sale de mi boca. Cuando sale de mi boca sale con un propósito y va a la tierra y llega a la tierra, moja la tierra, produce la tierra y entonces viene un fruto y cuando la palabra regresa a mí, dice el Señor, no regresa vacía, regresa con un fruto. Y por muchos años yo he creído que está bien si de todos los que te escuchan uno entiende y uno cambia, está bien. Como si yo le dijera a Dios, ya cumplí, Señor, yo le hablé a todos, pero nada más uno entendió. Yo digo que ya cumplí, pero el Señor me hacía reflexionar que no. El Señor dice, yo me tomé el tiempo para que todos lo entendieran, no solamente uno, no solamente los apóstoles que volvieron y preguntaron, ¿por qué hablas con parábolas? Hermano, el que tú te quedes con la duda, es importante que la aclares y que preguntes, pastor, ¿por qué? ¿Por qué esto? No entendí, se genera una inquietud en mi corazón, pero no alcanzo a entender realmente lo que me quiere decir el Señor. Y cuando tú te acercas y preguntas, está la pastora, estoy yo, y se acercan y preguntan, lo que vas a lograr con eso es deshacerte de la duda, desarraigar la duda de tu corazón y crecer y poder entender la palabra para poder usarla como un arma en contra del enemigo. ¿Qué está conmigo? Lea conmigo en Mateo. Capítulo 4. Mateo 4, versículo 1 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Fue qué? Llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús no está citando la palabra solo por citarla. Para el Señor Jesús,
La palabra no es un conjuro o no es un hechizo para echar afuera a Satanás. El Señor Jesús entiende lo que está diciendo, pero no solamente lo entiende, lo vive. ¿Cuánto tiempo llevaba ayunando y llorando? 40 días con 40 noches. No había comido nada en 40 días y 40 noches. Y me encanta que dice el Evangelio. Y tuvo hambre. Entonces Satanás viene y dice, con que tienes hambre. Lo más lógico para Satanás, para tentar a Jesús, era que Satanás mismo convirtiera las piedras en pan. No, Satanás. La forma más simple de que Satanás hubiera tentado a Jesús era, con que tienes hambre, mira, yo te doy de comer. Aquí está el pan. ¿Tienes hambre? ¿Quieres mojarritas fritas? ¿Quieres un juguito de uva sabroso, fresco? ¿Un queso? ¿Qué quieres? Te lo traigo, mira, ten. Y Satanás pudo haberle puesto la mesa a Jesús para que Jesús comiera de lo que le ofrecía. ¿Sí podía hacer eso? Sí, pudo haberlo tentado de esa manera, porque Jesús tuvo hambre. Pero Satanás no quiere solamente satisfacer tu necesidad, él quiere derrotarte, hermano. Satanás quiere derrotarte, quiere vencerte, y la forma de vencerte es que tú no sepas nada de Dios. Entonces le dice a Jesús, con que eres hijo de Dios. Con que eres cristiano, que vas ahí a manto nuevo. Con que lees la Biblia. A ver si es cierto que lees la Biblia. Esta va la prueba. Y entonces te desafía a que tú sepas o no sepas la palabra de Dios. El diablo quiere saber qué tanto tú sabes. ¿Qué nivel de enemigo tú eres como para confrontarte y derrotarte? Para saber qué tipo de principado o potestad va a venir contra ti. Y por eso te avienta una búsqueda, un examen, una prueba para ver qué tanto sabes. Pero no solamente qué tanto sabes, qué tanto crees de lo que sabes. Y qué tanto vives de lo que sabes. Entonces a Jesús le dice, con que eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces ustedes también podrían convertir piedras en pan. Primero asegúrese que está hecho pan, no va a ser que muerde y todavía es piedra. Pero usted podría hacer eso, porque es un hijo de Dios. Ahora, ¿andamos haciendo eso? No. ¿Andamos orando para que las piedras se conviertan en pan? No, no hacemos eso. El Señor Jesús le dice, sí soy hijo de Dios, no tengo que demostrarte nada, pero no me interesa lo que tú me estás, el reto que me estás lanzando no me importa. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús le está diciendo, si no como, no importa. Porque mi propósito en esta vida no es venir a comer pan. Mi propósito en esta vida es venir a hacer la voluntad de aquel que me mandó. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Jesús lo entiende. Jesús le dice, no me interesa comer pan. Tengo hambre, pero no es mi prioridad. No vine a comer pan. ¿Cómo dice el versículo 1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? No dijo que fue llevado para ayunar y orar, ¿o sí? ¿Para qué fue llevado? ¿Qué hizo Jesús cuando iba a ser tentado? Ayunó y oró. O sea, dice que fue llevado. La prueba era ser tentado. ¿Por qué tenía que ser tentado Jesús? Que Dios tan malo que tienta a sus hijos. No, Dios no tienta a nadie. Lea Santiago. Dice que la tentación no viene de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite que Jesús sea tentado? Porque Jesús tenía que demostrar que era digno de ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y que no habría pecado en él. ¿Cómo puedes saber que no hay pecado si no eres tentado por el pecado? Tienes que ser tentado por el pecado para vencer el pecado. Jesús venció el pecado porque fue tentado en todo, dice la Biblia. Y en todo lo venció. Entonces, cuando fue llevado al desierto para ser tentado, él se preparó ¿cómo? Ayunando y orando. En ese ayuno y oración yo me lo imagino a Jesús, no solamente ayunando y orando, tirado en el desierto ahí. Digo, bueno, si hay que ayunar y orar, aquí me quedo. Voy a esperar a que venga el tentador. Yo no me imagino
imagino a Jesús así. Yo me imagino a Jesús caminando en el desierto y meditando en la palabra que había leído desde muy pequeño. Usted puede leer el capítulo 4 de Lucas y se va a encontrar a Jesús en el templo con los maestros de la palabra, aprendiendo la palabra, a sus 12 años. ¿Por qué a los 12 años Jesús estaba aprendiendo la palabra? Porque más adelante le iba a necesitar. No en ese momento a los 12 años, pero sí a los 30, cuando empezara su ministerio. 18 años después iba a necesitar la palabra. Y en ese momento de ayuno y oración yo me imagino a Jesús meditando la palabra, citando la palabra, pidiéndole a Dios, dime, ¿qué necesito? ¿Qué necesito saber? De manera que cuando viene el tentador, le dice, convierte esas piedras en pan, demuéstrame que eres hijo de Dios. Jesús le dice, no tengo que demostrarte nada, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo mismo con las siguientes dos tentaciones, hermano. Porque cuando Satanás venía y lo tentaba, Jesús le decía, escrito está. Y no es que Jesús estuviera repitiendo un versículo, Jesús entendía lo que estaba citando. Cuando nosotros queremos reprender al diablo, en versículos como, cuando no tienes ganas de hacer nada y empiezas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, no tengo ganas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú empiezas a citar la Biblia como un amuleto, no funciona. Tienes que entender lo que estás diciendo. Y si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque en verdad ya estás dando los pasos para hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer si estás cansado? No importa, pero yo puedo. Y porque puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da la fuerza. ¿Entiendes ese versículo? Él es el que me da la fuerza. Cuando yo no tengo ninguna fuerza, Él me da la fuerza. Cuando parece que se ha acabado todas mis fuerzas, Él me llena de fuerzas. Entonces tú reprendes al diablo. Yo puedo. ¿Por qué puedo? Porque Dios me fortalece. Oye, pero llevas 3 noches desvelándote, 5 semanas trabajando, 6 días de ayuno, 4 días de oración, 4 horas en la predicación y todavía tienes fuerzas. No tengo ninguna. Y entonces, ¿cómo le haces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da la fuerza. Pero tienes que entenderlo, hermano. No nada más es repetir la Biblia por repetirla. Tienes que saber lo que estás diciendo. ¿Y para qué lo estás diciendo? ¿Está conmigo? ¿De quién es la responsabilidad? El que escucha. El Señor está hablando. El Señor está diciendo. Estábamos en este congreso y de repente empecé a sentir un dolor de garganta muy fuerte. Dije, no, tengo que salirme. Tengo que ir a buscar algo que me quite el ardor de la garganta. Conseguí una pastilla que no sirvió para nada, pero cuando regresé estaba batallando, hermano. El dolor de garganta, dolor de cabeza y querer poner atención a lo que estábamos haciendo. Que no puede ser, Señor. Estoy peleando con esto. Así es que, a un lado dolor, a un lado distracción, a un lado dolor de cabeza, dolor de garganta, se va en el nombre de Jesús y toda mi atención tiene que estar en la enseñanza. Cuando nosotros no tenemos interés, nuestro corazón se engrosa. Cuando nuestro corazón se engrosa, no caminamos en fe. Si no caminamos en fe, no van a pasar los milagros que estamos esperando. Nuestra oración no tendrá respuesta. Nuestro caminar será un tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Deshágase de la grosura de su corazón. ¿Sabe cómo hacían a la grosura del corazón en el Antiguo Testamento los sacerdotes? La grosura del sacrificio. Agarraban, todo lo juntaban, lo traían al altar y lo echaban en el fuego. Ahí ponían toda la grosura. ¿Qué es la grosura? La grasa. ¿Qué es lo que te cae más pesado para la digestión? La grasa. ¿Qué tienes que hacer con la grosura de tu corazón? Quemarla. Regrese otra vez a Mateo capítulo 13.
Ahí en Mateo 13, versículo 10. Bueno, no, ya lo leímos eso, perdón. Versículo 16. Ya leímos del 10 al 15. Ahora el 16. Dice 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice, bienaventurados ustedes porque lo están oyendo y porque lo están viendo. ¿Cuántos milagros has visto que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros has visto que Dios ha hecho alrededor de ti? ¿Sabe? Muchos profetas quisieron verlo y no lo pudieron ver. ¿Cuántos mensajes has escuchado en los últimos años que has estado viniendo a la iglesia todos los domingos y no te has perdido un solo domingo? Y has escuchado mensajes que muchos profetas hubieran querido escuchar. Y no porque yo los estuviera predicando, sino porque eran los mensajes de Jesús. Ellos no pudieron oír. Porque ellos ya murieron antes de Jesús. Y no pudieron escuchar al Mesías. Sin embargo, nosotros tenemos esos mensajes escritos y hoy podemos revisarlos y estudiarlos y aprender de ellos. Dice el Señor Jesús, bienaventurados ustedes. Hermano, cuando generas un interés por aprender, cuando despiertas un interés en tu corazón por aprender, vas a alcanzar 3 cosas en tu vida. Primero, si tú tienes interés por aprender y te deshaces de la grosura de tu corazón, lo primero que vas a encontrarte va a ser con tu propósito. ¿Sabes para qué estás aquí? ¿Sabes por qué existes? Para trabajar, pastor, y pagar cuentas, nada más para eso. Si eso es lo que crees, hermano, no conoces tu propósito. Tu propósito va más allá que pagar cuentas. Hay una razón más grande en tu existencia que tienes que descubrir a través del mensaje de la palabra. Yo aquí les he hablado de muchas maneras acerca de descubrir su propósito. Era para que algunos de ustedes dijeran, ya sé cuál es mi propósito, pastor. Ya lo descubrí, ya sé para dónde voy. Si todavía está intentando saber cuál es su propósito, es porque le hace falta interés en escuchar la palabra. A pesar de que esté cansado, usted diga, no importa. Mi esposa me decía hace ratito, me siento cansada, me siento fatigada. Y es que pararse aquí al frente no es fácil, hermano, porque no se trata solamente de hablar de ustedes, es pelearse con todo lo que hay en el ambiente. La vez que yo no estuve aquí, que me tuve que ir, que vino, mi esposa predicó en la mañana en Valle de Chalco, por la tarde predicó aquí. Para cuando llegué a la casa en la noche, mi esposa estaba como noqueada ahí en la casa y dice, ¡ay! Muy pesado el día. Le digo, sí, eso lo hago todos los domingos. Pelearte aquí al frente, dar una enseñanza. Hablar de manera que todos escuchen. No crea que me muevo de aquí para acá porque me guste caminar tanto. En realidad me canso más. Camino para acá y camino para allá para ver quién se me está durmiendo. Y el movimiento al menos haga que ustedes estén despiertos. Y me escuchen por acá y me escuchen por acá. Y oyen que de repente subo el volumen de mi voz. No es para gritarles, hermano, es porque se tiene que grabar. De repente me escriben, hermano, oiga, pastor, no sé yo medio mensaje. Tengo que gritar para que se escuche el mensaje. Y se pueda grabar completo. Y por eso sube el volumen de mi voz. No crea que es una cuestión de oratoria, que hay que mantener el auditorio despierto y subir y bajar. No, son cuestiones técnicas. Es grabar bien el audio del mensaje. Pero yo no me imagino que cuando el Señor Jesús estuviera hablando, alguno estuviera cabeceando. No me imagino. Y no me quiero comparar con el Señor Jesús. Pero hermano, usted tiene que poner interés por escuchar la palabra. Yo entiendo que está cansado, yo entiendo que se fatiga, yo entiendo que el trabajo de la semana es pesado y que de repente usted quiere dormir. Pero no me
me quiero comparar con Jesús, pero algo que le va a hacer salvar su alma es escuchar con de nuevo la palabra. Tenga interés y va a descubrir su propósito. La segunda cosa que va a tener usted si pone interés en la palabra es un crecimiento espiritual, se lo puedo garantizar. Va a haber crecimiento espiritual, hermano. La palabra de Dios no es en vano. Toda la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Útil para, ¿ya lo tiene alguien? No, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es útil para corregir, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Usted va a tener un crecimiento espiritual. Imagínese todo lo que le va a producir la palabra de Dios. Pero si es solo si usted tiene interés, ¿eh? Si a usted no le interesa nada de esto, va a pasar. No sé si se ha dado cuenta que usted está aconsejando a alguien y la persona no tiene interés en escucharle. ¿No le ha pasado? Está hablando con alguien y esa persona no tiene interés en lo que usted está diciendo. Por más bueno que sea tu consejo, que a la persona no le interesa, la vida de la persona no cambia. No importa cuál sea el consejo. Por eso les he dicho, porque no tiene interés. Por eso les he dicho, aunque fuera el mismo Señor Jesús el que estuviera hablando aquí, no soy yo, es Jesús el que está hablando. Le está dando el mejor consejo que puede cambiar su vida. Si usted no tiene interés, hermano, el mensaje va a pasar de largo y su vida va a seguir siendo la misma. Pero ¿qué tal? Yo le digo, hermano, ahí le van los 5 secretos espirituales para volverse millonario en una semana. ¿Quién está despierto? Me voy a volver millonario en una semana. Ahí le van, escriba, 5 secretos. No se los voy a dar hoy, se los doy en otro día. Pero ya traje su atención. Mientras te interesa, escuchas. Cuando no te interesa, eso no es para mí. Un matrimonio que está siendo destruido por el enemigo, si yo le digo, hermano, ahí le van las 3 claves para un matrimonio feliz. Comunión, oración y perdón. Con eso. ¿En serio? ¿Así? Ahí le van los 5 secretos para hacerse millonario. Trabajar, 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 trabajar y trabajar. Ay, pastor, yo quería que te cayera del cielo. Sí, trabaja, porque si no eres bueno trabajando con lo que Dios te da, no vas a ser bueno con lo que Dios te dé. Si no eres buen administrador de lo que pone tu mano, un trabajador es un buen administrador, es un buen mayordomo. Si un hombre, un profeta de Alemania, un apóstol de Alemania decía, ¿quiere volverse rico? Ahí le va la palabra profética para el 2018. Trabaja. Ay, pero no es cierto. No, lea la Biblia, hermano. Ahí lo dice. ¿Qué hizo Abraham para ser muy rico? Trabajó. ¿Qué hizo Isaac para ser rico? Trabajó. Le creyó a Dios y trabajó. El día que todos se fueron de la tierra porque había sequía, él se quedó y trabajó y sembró la tierra. Y su semilla produjo al 100 por 1. ¿Qué hace Jesús? ¿A quién llamó? A los que trabajaban. No llamó a gente que no estaba haciendo nada, llamó a gente que trabajaba.
¿Qué dice Pablo? Sé tener en lo mucho y sé tener en lo poco, porque estas manos me bastan para hacer lo que tengo que hacer. Ahora, no estoy diciendo que seamos esclavos del trabajo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú entiendes los principios espirituales que Dios establece para cambiar tu vida, tiene que generar un interés en tu vida. ¿Qué está conmigo? A lo mejor no le gustó mucho lo de trabajar, pero es verdad, está en la Biblia. Pero no estoy negando la sobrenaturalidad de Dios. Dios puede en un momento dado cambiarlo. Dice la Biblia, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. No dice, ¿has visto hombre diligente en su fe? No dice, ¿has visto un hombre diligente en su congregación? No dice, ¿has visto un hombre diligente con lo que da? No, dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. David, ¿por qué se hizo rey de la noche a la mañana? Porque era diligente en su trabajo. No le estoy diciendo una mentira, hermano. Ahora, a eso añádale la gracia, el favor, la misericordia, la sobrenaturalidad de Dios, hermano. Tu vida es catapultada de un momento a otro a la sobrenaturalidad y a la abundancia de Dios. ¿Qué está conmigo? Pues puede hacer una diferencia, por supuesto, pero Dios toma gente diligente. Descubres tu propósito, tienes crecimiento espiritual. Y tercero, si tú tienes interés en la palabra, salvas tu alma. Si hay interés de tu parte en la palabra de Dios, salvas tu alma. Estamos hablando de lo que va a producir el interés que tienes en la palabra de Dios. A lo mejor tú dices, pastor, ¿qué salvar mi alma? No es por creer en Jesús. Sí, hermano, pero tú no vas a creer en Jesús a menos que escuches la palabra. Uno cree en Jesús porque escucha el mensaje. ¿Qué está conmigo? Tú crees en Jesús porque escuchaste el mensaje de salvación por medio de Él. Y por eso crees en Jesús. Lea conmigo en Santiago, capítulo 1. Versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estoy en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, ya leí. Ahora el 21. Dice, por lo cual, dice Santiago 1, 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú escuchas la palabra y tienes interés en la palabra, puede salvar tu alma. Mucha gente ya no quiere escuchar la palabra. Eso ya lo sé. Eso ya lo oí, ya lo leí, ya me lo predicaron el pastor. Mucha gente deja de venir a la iglesia porque cree que con lo poquito que se llevó, ya le va a alcanzar para toda su vida hasta que el Señor venga. Ay, si falta un domingo no hay problema. El problema no es el primer domingo que falta. El problema son todos los domingos que vienen después del primer domingo que falta. No va a pasar nada. No. Le he dicho a mi esposa de repente cuando me dice, oye, fulano ya no va, Renganito ya no va, Sutanita ya no va. Digo, no te preocupes. Cuando vuelvan a tener necesidad de Dios, vendrán. Cuando tengan el agua hasta el cuello otra vez, vendrán. Cuando tengan necesidad del Señor, se acercarán otra vez. Y eso es una ley para todos, hermano. Porque no tenemos interés en escuchar la palabra. Hace poquito un hermano me decía, ay, pastor, es que usted tarda mucho predicando. Digo, hermano, usted le tocó la versión light. El Señor Jesús predicaba, nada más lea el sermón del monte, hermano. Del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Ese es el sermón del monte. El Señor se para, da su primer mensaje. Y su primer mensaje habla desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 51.
Y no crea que si usted lee esos pasajes ahorita, se siente y los empieza a leer, los va a leer como en 15 minutos. Y no piensa, ay, el Señor lo hubiera dado en 15 minutos. No, porque el Señor no. ¿Cuántas veces repitió en el capítulo 13 el mismo tema? 7 veces. El reino de los cielos, ahí donde leímos el capítulo 13 de Mateo, repitió 8 veces, perdón. 8 veces con la última enseñanza del versículo 52. Esa última enseñanza lo repitió 8 veces. ¿Cuál era el tema? El reino de los cielos. Yo ya me imagino cuando hablaba del divorcio, o cuando hablaba del ayuno y la oración, cuando hablaba de los afanes de este mundo, cuando hablaba de la ofrenda y del diezmo. Porque el Señor Jesús habló de la ofrenda y del diezmo. Ya me imagino al Señor Jesús diciendo, y hay que traer las ofrendas al alfolí y sus diezmos también. Y no falta que, pero ese era del Antiguo Testamento. Eso era del Antiguo Testamento. Y entonces el Señor Jesús explicaba, no, ahora tiene vigencia también. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero es que no me alcanza para comer y para vestir. No te afanes por lo que habéis de comer y por lo que habéis de vestir. No es más la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestir. Ah, pero es que mi comadre no me quiere. Perdona. El Señor Jesús habló. Algunos teólogos dicen que ese primer discurso de Jesús fue alrededor de 10 horas hablando. 10 horas continuas, el Señor hablando. Ponga usted que fueron 8. ¿Usted le hubiera tocado estar ahí en el sermón, no? Yo me imagino a los apóstoles a un lado de Jesús escuchando, y al lado de ellos donde estaban escuchando un montoncito de piedras. Chiquitas, claro. El primero que estuviera cabeceando, ¡pum! ¿Qué? Nada. El primero que se paró, ahorita vengo, voy al baño, nada, piedrón. Estoy bromeando, por supuesto. No es mucho, nada más es una jornada de clase. ¿Una jornada? Así es. El Señor Jesús ocupaba ese tiempo. De repente decimos, no, un pastor habla por muchas horas, ya que le coge 10 horas. Cuando tú tienes interés, no importa el tiempo. Dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, estoy en Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si lo que se te está enseñando puede salvar tu alma, no bien vale la pena escucharlo. Mira, hermano, una jornada, no bien vale la pena mostrar interés en que te importa. Y eso puede salvar tu alma. ¿Sabe? Había momentos que el Señor Jesús empezaba a enseñar y empezaba a hablar. Usted lo puede leer en los evangelios. Empezaba a hablar y de repente él veía el corazón de ellos. Él veía que ellos no tenían interés en Jesús ni en sus enseñanzas. Al contrario, querían encontrar una manera de que Jesús se equivocara para ponerle una trampa, para enjuiciarlo o acusarlo de algo. Estaban ahí solamente para juzgar a Jesús. Entonces Jesús veía, se paraba, veía eso en el corazón de la gente. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Se iban. En una ocasión, el mismo Señor Jesús dijo, no pongan sus perlas en los puercos, porque los puercos no las valoran. No le den sus perlas a los puercos. Lo bueno que hay en ustedes no se lo den a cualquiera. En otra ocasión, el Señor Jesús manda a los discípulos a enseñar la palabra, a predicar el evangelio, y le dice, vayan sin nada. No lleven alforja, no lleven alimento, no lleven doble túnica ni doble cinturón. Vayan sin nada y prediquen y lleguen a la ciudad y toquen a la puerta. Y cuando alguien le reciba, dijo el Señor Jesús, entren a su casa. Esa persona que le recibe y aquel que le recibe, cuando ustedes entren, ustedes digan, mi paz les doy. No la mía que ellos tenían, sino la paz del Señor. Shalom era el saludo. Dice, y ellos recibirán su paz y la paz se quedará en esa casa. Pero si cuando ustedes llegan, la gente no lo recibe,
y no les da la bienvenida, sacúdanse los pies, quítense la tierra de su calzado y salgan de esa casa y salgan de esa ciudad. Sodoma y Gomorra alcanzarán más misericordia que ellos. ¿Todo por qué, hermano? ¿Porque eran muy malos? No, porque menospreciaron las palabras del maestro. De repente, de verdad, ha habido lugares a los que me ha tocado ir a predicar. Y voy y empiezo a predicar y hay una pachanga. Hay un relajo ahí en la iglesia. Yo predico. Y a veces me dan ganas de callarme, cerrar mi Biblia, cerrar mis cosas e irme. Y dice, ay, qué mala onda. No, es que no hay interés. Ahora, de repente ya cuando me voy a salir veo que hay uno o dos que están poniendo atención. Digo, bueno, por esos dos. Por esos dos me voy a quedar y voy a dar la palabra, porque a lo mejor la palabra que traigo es para ellos dos. El Señor Jesús a mí me enseña y dice, sacúdete los pies. Si no te reciben, sacúdete los pies y sal de esa casa. Y dice, y tu paz te será devuelta y saldrá contigo de esa casa. Ni siquiera les vas a dejar la paz. Porque ellos no tuvieron interés. Hermano, ¿usted cree que Dios tolera que nosotros menospreciemos su palabra y su enseñanza? Vas a descubrir tu propósito. Vas a crecer espiritualmente. Vas a lograr salvar tu alma cuando tú tienes interés en la palabra. Puede haber una diferencia en tu vida. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Dentro de 8 días le hablo de Josafat. La otra parte que quedó pendiente. Vamos a orar. Algo que yo he aprendido es que, he aprendido a lo largo de los años, es que la unción que tú respetas es la unción que tú atraes a tu vida. Yo creo firmemente que nuestra iglesia es una iglesia que está preparando maestros, pastores, profesores, gente preparada en la enseñanza de la palabra. Yo creo eso. Pero si no respetamos eso que Dios ha puesto, no lo vamos a traer a nuestra vida. Si yo no muestro interés en lo que yo quiero, en lo que me gusta, en lo que quiero aprender, no lo voy a traer a mi vida. Pero si pongo interés en lo que quiero atraer a mi vida, entonces eso vendrá a mi vida. ¿Está conmigo? Sí. Me he dado cuenta que cuando muestro desinterés en algo, tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Perdóname, Señor. Si se trata de una persona, tengo que pedirle perdón a esa persona por no haber puesto interés. Y entonces a Dios es lo mismo. Tengo que pedirle perdón a Dios por no haber tenido interés en su palabra, en su enseñanza. En algún momento me pasó a mí. En algún momento yo llegaba a la reunión y me daba lo mismo lo que enseñaban. Mira, había un momento en que yo decía, ay, ese mensaje yo lo daría mejor. Así llegué a pensar en algún momento. Hasta que el Señor me jaló las orejas y dijo, ah, sí. Me tuve que arrepentir y pedir perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname por andar juzgando a aquel que enseña, por andar criticando al que enseña, por mostrar poco interés y en lugar de aprender del que enseña, ponerme a ocupar el tiempo en otras cosas. Mire, yo llegaba a la iglesia y me sentaba y me ponía a dibujar. Y dibujaba un montón de cosas, dibujaba como quería mi casa, dibujaba como quería mi carro, hacía caricaturas, porque no tenía interés en la palabra. Hasta que el Señor me reprendió y dice, es que no te importa. Quieres predicar, dices que puedes predicar mejor, pero no tienes interés en el que está hablando. No tienes interés en el que te está enseñando. Ah, pero no fuera alguien reconocido.
Alguien que tenía fama y nombre en el mundo acerca de decía, porque yo estaba atento ahí. ¿Qué estará diciendo el hermano? El Señor me dice, tú seleccionas a tus maestros. Y no para aprender bien, sino para menospreciar a unos más que a otros. Usted tiene un maestro en esta iglesia. Se los he dicho muchas veces. Puede escuchar al maestro que usted quiera. Puede en el internet, en la radio, en la televisión. Escucha al maestro que usted quiera. Pero el que le va a dar el crecimiento espiritual que usted necesita es el que tiene aquí en casa. Puede escuchar a Cash Luna, a Dante Gebel, a Morris, a quien quiera. Pero el maestro que tiene en casa, este maestrito que tiene en casa, ese es el que le va a hacer crecer espiritualmente. No otro, no. Porque por algo está en esta casa. Si nosotros menospreciamos lo que Dios ha puesto en esta casa y usted no quiere escuchar al maestro que tiene en casa, porque dice, ese maestro no sabe, el otro sí sabe, él ya tiene 20 años de experiencia. El otro ya tiene doctorado, maestrías, tiene una iglesia de 10,000. Ellos empezaron igual que nosotros. En algún momento la gracia de Dios los catapultó a estar donde están ahora. Ellos tienen otras responsabilidades, pero el maestro que le va a hacer crecer es el que tiene en casa. Lo que le estoy diciendo es una responsabilidad para mí todavía más grande. Y si usted va a crecer y anhela crecer, yo tengo que prepararme y aprender más para poderle enseñar a usted y llevarle un crecimiento. Hasta que llegue un momento en que usted me supere a mí. O me alcance al menos. Como decía el Señor Jesús, bástele al alumno ser como el maestro. Lo que yo le enseño, usted diga, eso ya lo sé, pastor. Entonces en ese momento tendremos que orar, ungirlo y mandarle una misión allá por China, el Congo, Sudamérica, no sé, Alaska lo vamos a mandar con los esquimales. A Cancún, dice, ahí sí me voy. Pero tiene que haber un compromiso, un aprendizaje, un saber cuál es tu propósito, tener un crecimiento espiritual y salvar tu alma. Si tú tienes un principio y un interés por la palabra, vas a lograr esto y mucho, mucho más. ¿Amén? La palabra de Dios no es un amuleto que repetimos para que nos vaya bien. La palabra de Dios es una espada que blandimos, o ¿cómo se dice? Blandamos. No sé, bueno, lo usamos en la mano. De blandir, de usar. Y ustedes tienen la espada. ¿De qué sirve la espada en la funda, hermano? ¿De qué sirve la espada? Que traiga la mejor espada del mundo. Ni a Luke Skywalker le hubiera servido en la funda. Necesitamos saberla usar para poder salir vencedores. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Permite, Señor, que haya un interés en nosotros, de no quedarnos con las dudas, de no sembrar la duda en nuestro corazón, sino de anhelar querer aprender, querer saber. Necesitamos aprender más. Necesitamos, Señor, saber más. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes y que nos permitas conocer en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender los principios de tu enseñanza, a tener interés en ello, a buscar el conocimiento, a no conformarnos, sino buscar el crecimiento, recibir la palabra con mansedumbre, entendiendo, Señor, que hay un propósito grande en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor Jesús en una ocasión o en otro momento explica una parábola. Y se acercan los discípulos y le dicen, Señor, ¿no puedes explicar la parábola? Y el Señor Jesús les reprende y dice, ustedes tampoco han entendido la parábola. Cuando ya deberían entenderla. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús después de regañar? Se explicó la parábola. A lo mejor ya estás en tiempo de saber qué significa la parábola. Pero si no lo entiendes, el Señor no te va a dejar con la duda, te va a explicar la parábola. Te va a dar el conocimiento. Por eso cuando alguien se acerca y dice, pastor, ¿me podría interpretar este sueño? Lo primero que le pregunto es, ¿ya oraste? ¿Ya buscaste la interpretación de tu sueño?
¿Ya le preguntaste a Dios qué significa? Porque aunque tengamos dones, el Señor si te da algo a ti, es para que tú lo entiendas. Porque si no hubiera un intérprete cerca, ¿para qué te da el sueño? Si no lo vas a entender. ¿Para quién tiene la respuesta? El Señor.